Bueno, bienvenida formal, Leo, y todos los que nos están acompañando. Vamos con la actualización mensual de perspectivas climáticas, como siempre. Cuando quieras te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Camille, muchas gracias a Mutualdán por esta posibilidad de siempre estar actualizando los pronósticos, cosa que para nosotros siempre es muy importante, más allá de la foto que muchas veces vemos, ir actualizándolo nos permite ir haciendo correcciones, obviamente, o condiciones que puedan llegar a ser más asentadas en algunas particularidades. Después de haber tenido lo que decíamos antes, ¿no? Un invierno ya muy particular, un invierno que ha sido raro, un invierno que ha tenido récord de lluvia absolutos en muchas zonas, porque además la particularidad es esa, ¿no? No fue un evento que se ha dado en algún lugar puntual, que muchas veces ocurre, como pasó en otoño. En otoño tuvimos algunos eventos muy fuertes, pero que fueron zonas más particulares, zonas más acotadas. Esto que pasó durante el invierno fue realmente significativo y generalizado. Tenemos zonas de la provincia de Buenos Aires, tenemos zonas de Córdoba, tenemos de Santa Fe, de Entre Ríos, del noreste argentino, con lo cual ha sido un invierno realmente raro y que incluso ha superado los parámetros previstos, porque hablábamos de un invierno más húmedo que lo normal, pero no los niveles que hemos llegado. Ha superado ampliamente esta situación. Y cuando vemos la perspectiva para adelante, parece un poco contradictorio esto. ¿Por qué? Porque cuando vemos este famoso mapa o gráfico que siempre utilizábamos, hablando del niño, la niña, que siempre usó este gráfico, hay un montón de estos gráficos, pero todos más o menos dicen algo similar, y si no hay alguno que dice un poco más, un poco menos, pero me gusta usarlo porque es bien visual. Lo que han hecho y que han corregido mucho los modelos a nivel general es que han bajado un poco la temperatura del Pacífico ahora, en el periodo de la primavera. Esto puede tener alguna repercusión y ahora vamos a ver algún mapa que tiene algún ajuste medianamente significativo, pero fíjense que todo lo que veíamos hasta ahora siempre se mantenía en la parte blanca, digamos, de gráfico, lo que hablaba y afianzaba la posibilidad de un evento neutral y con características de ausencia de niña, ¿no? De condiciones que se mantenían en características neutrales. Ahora, con estas condiciones, han mostrado ahí un pequeño nivel de un evento la niña muy cortito, porque fíjense que en realidad es un mes nada más, o dos como mucho, y después sí recuperando condiciones neutrales. Esto lo han ajustado bastante ahora. En este último informe, digamos, en esta última actualización, que esta corresponde al 13 de septiembre, acá está, 13 de septiembre, con lo cual es reciente, y han modificado eso. Si mirábamos la actualización anterior, se veía que se mantenía dentro de la parte blanca, con lo cual, bueno, bajó un poquito, no es mucha la diferencia, pero ahora vamos a ver qué impacto nos puede llegar a provocar esa situación. Bien, pasemos a mirar los mapas, que esto es la parte interesante. ¿Qué cosas cambiaron y qué cosas se mantienen? Bueno, cosas que cambiaron. Siempre recordemos por si hay gente nueva viendo la presentación, el mapa de la derecha es lo que habíamos mostrado en la charla anterior, es decir, en la charla de agosto, con las perspectivas para octubre, y el mapa de la izquierda es la actualización, ¿sí? El último modelo, digamos, de actualización para el mismo mes de octubre. Entonces ahí podemos hacer comparaciones y ver si hay correcciones o no. Y hay algunas correcciones, por ejemplo, este núcleo que se veía por ahí con lluvias por debajo de lo normal, lo ha eliminado, no tenemos esa característica. El resto sigue prácticamente igual. La franja norte, la parte oeste, sigue manteniendo características totalmente muy similares. Por ahí bajó un poco la intensidad sobre el oeste, que se veía más verde y ahora se ve más blanco, pero en general mantiene un rango cercano a los promedios, no hay mucha diferencia. Por ahí Mendoza es la única zona que sí muestra un cambio. Y después, fíjense cómo suavizó lo de Córdoba, lo del norte de Buenos Aires, que antes se veía con un nivel un poquito más bajo que lo normal. Porque yo les decía al principio que pareciera como algo contradictorio de lo que veníamos hablando, porque justamente
hay una imagen que vimos recién que muestra la posibilidad de una situación de niña de corta duración y los pronósticos de lluvia mejoran en ciertas zonas, ¿no? Como por ejemplo la zona del litoral. Y pareciera como que se contradicen. Bueno, en realidad el impacto que puede llegar a generar ese pico mínimo de precipitaciones, ese pico mínimo de temperaturas en el impacto de las precipitaciones, quizás no lo veamos en octubre, sino que por ahí se puede ver en noviembre. Ahora lo vamos a ver, no me quiero adelantar demasiado. Pero bueno, con respecto a las lluvias, no cambió demasiado a nivel general, salvo la zona del litoral, que el mes pasado mostraba una situación un poco por debajo de los promedios y ahora lo mantiene más cerca de los niveles medios, incluso en algunas zonas hasta un poquito por encima de los niveles medios. Así que es la única así corrección significativa que tenemos. Después el resto del mapa viene bastante similar. Con respecto a las temperaturas, casi que no cambió nada, sigue manteniendo esta situación de valores por encima de lo normal en toda la zona central, valores cercanos a los promedios en la parte norte, una parte norte que viene teniendo temperaturas bastante elevadas, toda la parte norte, en este último tiempo hemos tenido valores realmente significativos. Lo muestro un poquito por debajo de lo normal en el promedio mensual, fundamentalmente por el mapa anterior, por la presencia de lluvias, es decir, el hecho de tener mayor frecuencia de lluvias modera un poco las temperaturas mínimas y máximas, entonces si bien los valores están elevados, esa fluctuación queda un poquito más acotada y por eso se ve un pequeño color celeste, que tampoco estamos hablando de frío intenso ni nada por el estilo, al revés, hay tendencia de altas temperaturas, pero bueno, como quedan un poquito más acotadas, no genera tanta variación. Y en la parte central, por ahí lo que tenemos que destacar son los picos de temperatura elevados. No tanto las mínimas, que las mínimas por ahí se van a mantener en un rango moderado, pero ojo con las máximas. A partir de octubre, les diría, más tirando a noviembre, diciembre se va a ver mucho más claro, pero en octubre ya podemos empezar a tener picos máximos de temperatura bastante más elevados. Así que es un tema a tener en cuenta en estos próximos meses. El tema de la temperatura es un tema importante a tener en cuenta. Con respecto a noviembre, vamos a ir avanzando. Y acá en noviembre yo les diría que es el cambio más importante, ¿sí? El cambio más significativo, sobre todo por lo que cambió en el área, ¿sí? Fíjense que en el mes pasado se mostraba un área bastante amplia con lluvias cercanas a los promedios. Había algunos sectores con lluvia un poco por debajo de lo normal, pero este mapa sí cambió significativamente. Yo creo que ahora vamos a ir viéndolo, pero me atrevería a decir que es el que más cambió con respecto al mes pasado. Si nosotros vamos a la charla de julio o la de junio, este mapa es más parecido. Es decir, que por ahí el cimbronazo, digamos, de cosas que estaban media a definir, pasó el mes pasado con esta disminución. Es decir, el mes pasado fue el que, en realidad, tendríamos que decir, se equivocó en el sentido de que ahora volvió a corregir y volvió para atrás, ¿sí? Volvió a mostrar mapas similares a los de julio y a los de junio, con proyecciones a noviembre, ¿no? Siempre hablando del mes de noviembre. Y el mes pasado fue el único que mostró un poco menos. Con lo cual, bueno, esta situación por ahí la podemos llegar a descartar como una actualización que tenía muchas dudas y volvió a lo original, ¿sí? Tener la mayor parte del centro y norte de Argentina con lluvias normales o levemente superiores de lo normal, solo una pequeña porción con precipitaciones levemente por debajo de lo normal, pero siempre estamos muy cerquita de la parte media de la escala, mientras que el mes pasado se veía, si bien no estaba nada extremo, estaba en la parte un poco más baja de la zona media, con lo cual estábamos hablando de lluvias por debajo de lo normal en un sector bastante amplio. Yo creo que, y ahora vamos a ver los demás mapas, pero yo creo que el mapa de noviembre es el que más generó ajustes. Y yo creo que también viene de la mano del primer gráfico que vimos, esa pequeña variación que por ahí no se observa como algo demasiado significativo, genera impactos y esos impactos, bueno, muestran este tipo de características. Entonces, eso es lo que por ahí tenemos que tener en cuenta en este tipo de situaciones. Y por eso lo que decíamos al principio, lo valioso de poder estar todos los meses actualizando y ajustando y viendo y reviendo las condiciones, porque bueno, muchas veces nos pasa
que en los pronósticos, sobre todo los de largo plazo, tenemos estas cosas y que nos generan ciertas dudas. Y bueno, y está bueno mencionarlas para que también sepan ustedes que también estamos con algunas veces con incertidumbre, que no tenemos por ahí la respuesta que nos gustaría dar de ser más concretos. Pero bueno, pasan este tipo de cosas y nos tenemos que ir ajustando a medida que van pasando los diferentes meses. Con respecto a las temperaturas, también es un mapa bastante similar, más allá que por ahí los colores engañan un poco, porque fíjense que cuando vemos el mapa de la derecha, que es el mapa del mes pasado, mostraba por ahí una zona un poco más amplia con temperaturas por encima de lo normal y valores más cercanos a los promedios. No hay mucha diferencia. El tema de helada se sigue manteniendo en fechas promedio. Este año se espera que respeten eso, que las temperaturas, que la helada quede dentro de lo que son las fechas medias históricas para cada una de las zonas, con lo cual en ese sentido, por ahí los riesgos de algo muy tardío no debería estar presente. La humedad ayuda mucho, el hecho de tener un ambiente húmedo como estamos teniendo en gran parte del país, ayuda a que no bajen tanto las temperaturas o que les sea más difícil bajar a las temperaturas, con lo cual eso ayuda a que los valores queden mucho más moderados. Si avanzo un poquito más, y nos vamos al mes de diciembre. Bueno, este es a la inversa de lo que veníamos hablando recién, es decir, hay una disminución comparado con el mes pasado, pero no es tan significativo como el de noviembre. El de noviembre cambió mucho más. Este mantiene similares características y por ahí cambió un poquitito sobre el norte de Córdoba, norte de Santa Fe y nada más. El resto lo mantiene bastante similar. Fíjense que si quitamos esta pequeña porción, que no es tan pequeña, es bastante amplia, pero si sacamos esta pequeña porción, el resto se mantiene con características bastante similares a lo que se veía el mes pasado. Lo único que bajó es esta zona de Córdoba y del norte de la provincia de Santa Fe, que el mes pasado se veía un poquito mejor. Este mapa es el mapa que les decía recién, que el impacto que probablemente genere esa pequeña disminución durante el periodo de la niña, entre octubre y noviembre, por ahí el impacto lo vemos más sobre diciembre y no tanto sobre la fecha. Siempre hay como un lag, como una tardanza en impactar la situación niña con respecto a los impactos en la lluvia. Entonces, porque siempre recuerden que niño y niña hablan de una circulación, con lo cual cuando se empieza a activar hasta que eso llega a impactar, siempre hay 1 o 2 meses de retraso. Lo mismo al revés, cuando se empieza a acomodar, también hay un cierto retraso hasta que se termina de acomodar toda la circulación. Por eso, por ahí el impacto más significativo lo vemos más en diciembre de esa pequeña perturbación que en noviembre o que en octubre, propiamente dicho, que como vimos estaban mejores los mapas que los meses anteriores. Cuando vamos a las temperaturas, fíjense que los valores se mantienen, quizás polarizó un poquito más, con valores un poco más bajos. Fíjense que la parte norte de Buenos Aires, que antes se veía con colores blancos, ahora lo vemos con colores celestitos. Igualmente estamos en esta parte de la escala, ¿no? Estamos modificando a penitas los valores. Lo que pasa es que justo al estar ahí tan al límite, pasamos del rosa al celeste rápidamente, pero no hay mucho cambio, lo cual estaría hablando de un diciembre bastante cercano a los promedios. Y con esto tengo algo importante para mencionar. ¿Por qué? Porque recuerden que este mapa, que es de anomalías de temperaturas, habla de valores con respecto a los promedios. Pero los promedios son los promedios que tomamos desde 1990 hasta 2020. ¿Sí? Son esos 30 años. Esos 30 años son los promedios que toma el modelo para poder hacer la comparación. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque nosotros en los últimos 6 o 7 años hemos tenido noviembres y diciembres muy benévolos en general, no todos, pero en general han sido periodos de temperaturas no tan cálidas. ¿Sí? En general hemos tenido noviembres y diciembres, permítanme la frase, fríos. No es la palabra correcta fríos, pero comparado con los promedios estuvieron por debajo de lo normal. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en realidad este mapa lo que se está mostrando es que va a estar más cerca de los promedios que los últimos 6 o 7 años que estuvieron por debajo de los promedios. Con lo cual se espera que sea un diciembre cálido, ¿sí? Un diciembre con características promedio, pero del promedio del 90 hasta el 2020, hasta el 2020. Entonces, esos años tuvimos diciembre mucho más cálidos que los últimos que tuvimos ahora. Distinto el caso de enero y febrero, que en los últimos años fueron muy calurosos, ¿sí? Ahí tenemos esa
diferencia para hacer. Diciembre y noviembre en estos últimos años fueron relativamente tranquilos desde el punto de vista térmico y enero y febrero fueron extremadamente calurosos. Entonces, esa es la gran diferencia que tenemos. Al ver un mapa normal, o por lo menos dentro del promedio, lo que nos estaría marcando es que comparado con estos últimos años va a ser más cálido, ¿sí? No les quiero mezclar mucho, pero porque depende con qué hagamos la comparación. Si lo hacemos la comparativa con los últimos 5 años, este mapa estaría mucho más rojo, ¿sí? Si hacemos la comparación con el promedio entre el año 90 y el 2020, este mapa queda con estos colores, que es lo que se está tomando. Por eso insisto mucho, porque nuestra memoria siempre pesa mucho más lo del corto plazo, lo que pasó el año pasado, lo que pasó en los últimos 3 años, 4 años, lo tenemos mucho más fresco en la memoria, entonces siempre arrastra mucho más. Este diciembre se espera que sea mucho más cálido que los últimos que hemos tenido. Por eso remarco esa situación en particular. Bien, sigamos avanzando. Vamos al mes de enero. El mes de enero le diría que está prácticamente igual, hay cierta dispersión, pero bueno, mantiene la misma filosofía. Fíjense que el núcleo que se veía sobre, perdón, acá, el núcleo que se veía sobre el noreste argentino lo sigue manteniendo, es decir, ahí tenemos un núcleo por encima de lo normal. Esta parte de Santiago y de Santa Fe, que se veía con valores levemente por debajo de lo normal, ahora está levemente por encima, pero es siempre hablando de estar acá a estar acá, no es una diferencia tan notable, y quizás el cambio más significativo lo veríamos en la parte oeste, que fíjense que antes lo marcaba mucho más y ahora lo marca mucho menos, pero en general es la única zona que muestra un cambio sustancial. El resto está muy parejo. Córdoba, que es lo más amarillo que podemos llegar a ver, estaba por acá, en esta parte de la escala, y ahora está por acá, con lo cual los saltos no son muy grandes. Lo que pasa es que justo estamos en la parte donde cambia de color, entonces parece un mapa amarillo y después un mapa más verde, pero en general la tendencia es prácticamente la misma, no cambia, el pronóstico no está cambiando, está manteniendo más o menos la misma característica. Sí, el cambio, insisto, lo podríamos llegar a ver en la zona de Cuyo, más cerca de la cordillera, entre San Juan y Mendoza, que en esta última actualización lo ve mucho menos notable. ¿Sí? Fíjense que antes estábamos en esta parte de la escala y ahora estamos en esta parte de la escala. Ahí sí tenemos un salto bastante más significativo que en el resto del país. Con respecto a las temperaturas de enero, también exactamente lo mismo. Y acá vale la aclaración también el hecho de que, comparado con los últimos años, se espera que sea más suave enero. Pero bueno, obviamente comparado con el histórico, dentro de los promedios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que va a ser calor? Sí, va a ser calor. ¿Vamos a tener olas de calor? Sí, vamos a tener olas de calor. Eso es importante destacarlo, ¿sí? La tendencia se mantiene muy similar a lo que veíamos el mes pasado, valores de temperatura dentro de los niveles medios. Como para ponerles números, por ejemplo, si nosotros tomamos estadísticamente cuántas olas de calor tenemos a lo largo de todo el verano, en más, un poquito más, porque también contempla noviembre, solemos tener alrededor de 8 horas de calor, entre 7 y 8 horas de calor. Por ahí más al norte se puede potenciar alguna más, llegar a 9 o 10, y más al sur por ahí quedar más entre 6 o 7 olas de calor. Pero en el promedio general, si hablamos país, a nivel general, tenemos entre 7 y 8 horas de calor, de las cuales 2 o 3, dependiendo del año, suelen estar dentro del mes de enero. ¿Qué estamos esperando con este mapa para enero? Tener por lo menos 2 horas de calor, ¿sí? ¿Por qué? Porque habla de un mapa dentro de los niveles medios, ¿sí? Eso es importante destacarlo. Estamos hablando de una situación normal. Y lo normal es que tengamos por lo menos 2 horas de calor, ¿sí? Porque este mapa por ahí a veces es medio engañoso, porque cuando uno lo ve blanco o celestito, dice, bueno, no va a ser tan caluroso. Sí, no, es verdad, comparado con los promedios, no va a ser tan caluroso, quizás no es tan extremo como estos últimos años, pero sí vamos a tener rachas de días cálidos consecutivos, picos altos de temperatura, eso lo vamos a tener, y por ahí lo aclaro para que no nos engañe por ahí los colores del mapa que muestran ese celestito que uno dice, ah, bueno, está más frío que lo normal, sí, bueno, pero en un rango de temperaturas muy altos. Recuerden que el promedio de temperaturas, por ejemplo, para la zona norte del país, en enero estamos hablando de 36 grados promedio. Entonces, si hablamos de 36 grados y esto está un poquito por debajo de los promedios, estamos hablando de 34 de promedio, con lo cual hay un descenso, pero no es algo que vamos a decir
qué fresco que está, ¿no? Hay una gran diferencia entre que esté fresco a decir que va a estar un poco por debajo de los promedios. Bueno, es una pavada que digo, pero es importante tenerlo en cuenta que olas de calor sí vamos a tener más allá de los colores del mar. Bien, y ya nos vamos acercando al mes de febrero, que sería el último que tenemos comparativa, porque el mes pasado llegábamos hasta febrero, así que tenemos para ver y hacer alguna comparación, por lo menos por ahora. La verdad que mantiene bastante, siempre el último mes que comparamos siempre es el que más varía, porque bueno, a medida que te vas alejando siempre va haciendo los mayores ajustes, pero en este caso en particular mantiene algunas cuestiones, algunas sí es cierto que las ajusta, por ejemplo, lo de la parte más al norte, fíjense que se ven estos colores amarillos que antes por ahí los mostraba más en blanco o verde, por ejemplo, Paraguay, fíjense, Paraguay es uno de los que más cambió con respecto al mes pasado, y el resto más o menos lo mantiene, toda la franja central mantiene precipitaciones bastante cercanas a los promedios, el mes pasado mostraba algo similar, y por ahí esta pequeña franja que se veía sobre Santiago, Santa Fe y norte de Entre Ríos, quizás la trasladó un poco más al norte y la amplió, ¿sí? Por eso que también llega a zonas de Paraguay, cuando el mes pasado Paraguay lo observaba mucho más, más significativo, con precipitaciones por encima de los promedios. Así que le diría que esa es la zona que más cambió con respecto a las precipitaciones. Igualmente todavía hay bastante desconfianza en esto. Yo creo que el mes que viene ya vamos a tener una comparativa mucho mejor que esta que estamos viendo, que en algunos sectores cambia bastante. Por ejemplo, esto de Córdoba lo mantiene, esto que se ve sobre Santa Fe lo mantiene, con lo cual hay una tendencia relativamente similar a lo que teníamos el mes pasado. Y con respecto a las temperaturas, bueno, también mantiene una tendencia bastante más cálida que lo normal, sobre todo en la zona central, con lo cual acá por ahí es un tema a tener en cuenta, lo de febrero. ¿Por qué? Porque si bien dijimos que enero por ahí no es tan extremo como estos últimos años, que fue muy extremo lo de enero, por ahí febrero sí como estos últimos años. Fíjense que por lo menos la parte central es por encima de los promedios. Si bien es cierto que el mes pasado lo mostraba más intenso y ahora aflojó un poquitito, de todas maneras sigue manteniendo una tendencia cálida, ¿sí? de valores por encima de los parámetros normales, con lo cual hay una cierta tendencia a tener características de altas temperaturas. Así que febrero es un mes a vigilar con respecto a los golpes de calor, que quizás hasta por ahí suena exagerado, pero hasta sea más cálido que enero, ¿sí? O por lo menos con mayor, digamos, presencia de esto de olas de calor y todo. Con lo cual hay que estar ahí atentos a lo de febrero, sobre todo si llega a haber alguna disminución de las lluvias, es importante que el tema de las temperaturas puede jugarnos ahí un balance negativo, si la tasa de evaporación muy alta y condiciones de lluvias más erráticas por ahí. Entonces, eso es importante también destacar. Bien, y por último, vamos a mirar al nuevo mes, digamos, al que sumamos ahora, que sería el mes de marzo, que bueno, el mes pasado no teníamos, no llegábamos hasta marzo, siempre mostramos 6 meses, desde la fecha 6 meses para adelante. Entonces, bueno, acá muestro los dos mapas que después de a poquito iremos haciendo comparaciones. Pero por ahora muestra dos mapas volviendo a la normalidad, quizás metiendo rápidamente condiciones levemente por debajo de los promedios en zona de Cuyo, parte de Córdoba, es como que rápidamente se acomodan las características de lluvia más cercanas a los promedios o levemente por debajo de lo normal y todavía cálido. Esto que está acá, por ahí sí es significativo. ¿En qué sentido? En el sentido de que por ahí lo que estamos viendo es que este año podemos tener un verano largo, un verano en el cual comienza temprano, con esto que decíamos de noviembre, de diciembre, que ya empiece a haber altas temperaturas y termina en marzo. En los últimos años hemos tenido veranos muy duros, pero más cortos, enero, febrero y marzo. ¿Sí? Siempre llegaron hasta marzo las altas temperaturas, pero en general fueron muy fuertes enero y los febreros que fueron con valores muy elevados. Este año, por ahí, enero y febrero no son tan
severos, tan severos, severos van a ser, va a ser calor obviamente, pero por ahí empieza antes la situación de altas temperaturas. Así que eso es un punto a tener bien en cuenta porque, bueno, podría llegar a traernos algunas consecuencias de esto de que perduren las altas temperaturas. Bien, resumen, hacemos un breve resumen con esto que estuvimos viendo. Algunas cosas ajusté en esta frase. Yo siempre trato de mantener lo que habíamos visto el mes pasado en este resumen para ver qué cosas ajustamos. Y en realidad, por ejemplo, la segunda frase, esto de eventos de helada dentro de la ventana normal de fechas probables históricas, esto se mantiene. Es decir, que se espera que este año respeten la fecha media histórica o que estén cercanos a esas fechas medias, tanto la primera como la última, es decir, la tardía de ahora, o si que haya algo temprano más adelante, todavía eso no se está observando, más o menos mantiene. Así que esta frase la dejé tal cual. Esta frase también es un pequeño ajuste, pero es prácticamente lo mismo, un inicio de primavera con características de lluvias superiores a los promedios, levemente, pero con un inicio, con un final de un invierno muy superior a los promedios. Eso es lo que más tendríamos que destacar en esta situación. No tanto la tendencia de la primavera, sino cómo terminamos el invierno, que fue muy significativo. Y esto del seguimiento en los meses de verano, fundamentalmente con el tema de las temperaturas, porque el de las lluvias más o menos lo venimos llevando, pero el tema de las temperaturas, que en los últimos años fue realmente muy significativo. Y en la primera de las frases, lo que tuvimos que cambiar fue ese ajuste que hicimos que lo mostrábamos al principio. Todavía estamos en una fase neutral, eso hay que destacarlo. Hoy en día estamos en una fase neutral. Más allá que las lluvias fueron muy abundantes, pero pasamos un invierno en fase neutral. Hay incertidumbre, esto lo dejé tal cual, y ahora esto es lo que cambió, porque en el mes pasado decíamos que los modelos mantenían durante la primavera y el verano condiciones más cercanas a una fase neutral. Y ahora corrigieron un poquitito para un evento La Niña de corta duración para el momento medio y final de la primavera que podría llegar a tener un pequeño momento de niña y después volver a recuperar condiciones neutrales. Pero bueno, esto fue lo que cambiamos. Los modelos se volcaron a una fase breve de la niña hacia el final de la primavera. Eso sería lo distinto, digamos, de lo que mostramos la charla pasada. Así que bueno, Camila, esto era un poco lo que les quería mostrar con las actualizaciones de último momento, digamos, con los modelos más actualizados para tener la comparativa. Gracias, Leo. Te consultan, ya lo dijiste, pero bueno, el peso de las heladas, tanto tardías como tempranas, mínimo. Bien. Sí, a ver, sí hay riesgos, obviamente, los riesgos están hasta las fechas medias de los promedios históricos, ¿no? Cada lugar del país, no es lo mismo la fecha media para Chaco que para el sur de Buenos Aires o para La Pampa, obviamente van variando las fechas, pero en general las entradas de aire frío estarían respetando medianamente esas fechas promedio, ¿sí? Hay algunos mapas que muestran eso, por ahí sí la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires armó todos mapas con base 3, con base 0, para que tengan fechas medias, por si no lo tienen por ahí tan en la cabeza. Eso está bueno también tenerlo a mano. De última, después paso el link para que lo tengan. Vale. Pero bueno, deberían más o menos respetar los valores promedio. Bien. ¿Qué se ¿Sí? espera para el fin de? Nos pregunta Néstor. ¿Llueve o no llueve? ¿Y dónde? Con Sí, precisión, Leo, con precisión. A ver, ¿dónde va a llover? bueno, fundamentalmente provincia de Buenos Aires, hay una situación bastante particular, lo de que en realidad ya está activo, es una racha de días consecutivos, es jueves, viernes y sábado, y el mayor acumulado está ubicado sobre Buenos Aires, sobre la provincia de Buenos Aires y especialmente centro y sur de Buenos Aires. Les diría que es desde la ruta 5 hacia el sur, después hay una zona más intermedia entre las 5 y las 7, y ya después de las 7, perdón, entre las 5 y la 8, y ya de la 8 para el norte tendríamos una lluvia más normal, llamémosle, con lo cual, bueno, ahí vamos a estar en una condición más cercana al nivel medio esperado para la época. Pero lo de Buenos Aires en particular es realmente muy significativo y bueno, y encima que está muy golpeado por lo que ya estuvo ocurriendo. Lo mismo pensando en zonas de Santa Fe, en zonas del sudeste de Córdoba, que también en la última tormenta estuvieron muy golpeados. Pero bueno, ahí las lluvias no deberían ser
tan significativas como en la provincia de Buenos Aires, que es donde se esperan acumulados de 60, 80, hasta en algunas zonas puntuales puede haber acumulados de hasta 100 milímetros. Así que bueno, es realmente para estar muy atentos, especialmente de las 5 hacia el sur. Sudeste de Buenos Aires más húmedo que lo normal para la Sudeste de campaña, Buenos digamos. Aires. Sí, sí, en general sí. La mayoría de los meses se observa una situación de lluvias por arriba de los promedios. A nivel general, puede haber algún momento de un poquito más crítico con alguna disminución, pero no se está observando nada. Por ejemplo, febrero es un mes que muestra una disminución, pero por ahí se nota más en la parte más continental, no tanto sobre zonas costeras que suelen estar más, llamémosle, protegidos por algún aporte del este que pueden llegar a tener y provocar alguna lluvia más aislada, más costera, y bueno, y ayudar ahí a remediar algún faltante que pueda llegar a haber. Bien, bueno, no, pensábamos que iba a ser leve la lluvia de estos días, esperemos que no. Creo que no hay más preguntas, tampoco por WhatsApp. Así que bueno, tercer jueves de octubre te volvemos a ver, Leo. Y si querés pasar el link Perfecto. ahora, ¿llegás? ¿Podés o no? Para dejarlo Sí, 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 en sí. el chat. Dejo de compartir. Sí, sí, sí. Dale. Dejo de Y ya se compartir y los te paso dejamos, lo el. descargan y pueden mirar eso de la helada. Sí, voy a pasar el general y después cada uno se mete lo pongo acá en el chat. Dale. Ahí tienen los mapitas que generan, están fechas de la primera helada en base cero, en base 3 y de la última helada en base cero, en base 3. Están agrupados cada 15 días, creo, con lo cual podemos ver, no sé, primera quincena de septiembre, primera quincena de octubre, bueno, zonas con diferentes colores, está bastante bien armadito, lo armaron ahí en la Facultad de Agronomía, así que creo que les va a ser útil. Bien. heladas.agro.uva de la Universidad de Buenos Aires, .ar/mapas. Ahí lo Exacto. tienen. Lo dejamos un ratito y cerramos la sala. Leo, te vemos pronto. Cuídate, que estés bien. Gracias por hoy. Muchas, muchas Gracias a gracias todos por por todo. participar. Abrazo grande. Chau, chau.